Muy buenas noches, bienvenidos al estudio bíblico semanal, que el Señor les bendiga, gusto de verles. Vamos a dar inicio, como hacemos cada miércoles, en el estudio de la palabra del Señor con una oración delante del Señor. Señor y Padre, te alabamos, te damos gracias por tu amor, por la oportunidad, el privilegio, el honor de estudiar tu palabra. Te rogamos que nos ayude, Señor, a entenderla y sobre todo, Padre, a aplicarla en nuestras vidas. Señor amado, tenemos que reconocer que muchas veces tenemos conocimiento, abundante conocimiento, hay mucho entendimiento de tu parte en nuestras vidas. Podemos decir que tenemos la mente de Cristo, pero muchas veces, Señor amado, flaqueamos y no realmente llegamos al nivel de practicar, guardar y obedecer tu palabra. Te rogamos, Padre, que nos ayudes, que toques en nuestro ser, nuestra voluntad, de tal manera que la dispongamos totalmente, esté totalmente rendida delante de ti para que podamos practicarla, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entrar a estudiar el capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 9, si tienen sus Biblias ahí. Primera de los Corintios capítulo 9. Ya terminamos capítulo 8, ¿no? Fue una bendición estudiar todo ese capítulo y aprender algunos principios, algunas pautas muy importantes para nuestra vida. Pablo en el capítulo 8 nos habló y enseñó los principios para no hacer caer, tropezar o arruinar la vida espiritual de un hermano débil en la fe, de un hermano nuevo en los caminos del Señor, de un hermano recién nacido, ¿verdad? Uno que está todavía tomando leche espiritual. Ahora, en este capítulo 9, aquí en Primera de Corintios, veremos a Pablo aplicando lo que él mismo nos ha enseñado en el capítulo 8, pero que tiene que ver con su testimonio, que tiene que ver con su vida, con lo que él hace y con lo que la gente ve que él hace, con lo que la gente ve y oye lo que él dice y hace. Y él se da cuenta que, por supuesto, él está expuesto a eso y que él es responsable por eso. Entonces, lo que ha venido enseñando en este capítulo 9, él lo va a poner en práctica. Les va a demostrar cómo él ha practicado frente a la misma iglesia de Corintios, que está haciendo sus preguntas, en tal forma, en tal manera, que ellos pues puedan glorificar al Señor y aprender de Él también a ser consecuentes en su vida. Ahora, especialmente esto tiene que ver con el ministerio y el llamado que tiene el apóstol Pablo. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo fue quien fundó la iglesia de Corintios. Así que muchos hermanos, por lo menos la base, los primeros hermanos lo conocían bien, ¿no? Cuando escribieron la carta, pues también reconocieron que era pues escrita por mano de él. Pablo pasa directamente a presentar argumentos aquí en este capítulo 9 y reflexiones en forma de pregunta a los hermanos de la iglesia de Corinto. Él no les da una clase de teología, pero en la manera retórica o el sistema de pregunta o el método de preguntas, realmente sí está haciendo y está enseñando doctrina, sí está enseñando teología, sí está enseñando la palabra del Señor. Lo que pasa es que lo está haciendo de una manera interactiva con los hermanos, conversando con ellos, haciéndoles preguntas obvias, preguntas irónicas, preguntas que por sí mismas tienen respuestas, pero que reflejan claramente la obra de Dios en la vida y el ministerio y el llamado del apóstol Pablo. Esto es muy importante, hermanos, porque todos nosotros vamos a estar expuestos a las preguntas, no solamente de los creyentes, sino de los inconversos en este mundo. Así que sí, Pablo pasa a presentar argumentos y reflexiones en forma de pregunta a los hermanos de la iglesia de Corinto, que al parecer algunos, no teniendo toda la información de cómo él sostenía el ministerio, su ministerio, estaba siendo criticado, juzgado en algunos aspectos de su vida. Pablo, que era no solamente inteligente, sino que muy diligente en cuanto a dejar
el nombre del Señor siempre bien puesto, con quien fuera y donde fuera, Él lo que va a hacer aquí en este capítulo 9, va a mostrar y a aclarar y a asegurarse de que su testimonio, de que su llamado apostólico sigan transparentes e íntegros delante de los hermanos y en general delante de toda la congregación, porque ya estaban murmurando, ya estaban hablando entre ellos en contra del apóstol Pablo, en contra de quien había fundado esa iglesia, y estaban hablando a espaldas de él, pues, porque él no estaba, ¿no? En esta carta él no está presente, pero les hace saber, oye, yo sé de lo que ustedes están hablando, y están hablando de mí, y yo no estoy ahí presente, lo cual no debe hacerse para empezar, ¿no? Entonces él de ahí, como ya vemos, bíblicamente hablando, ya están pasando vergüenza, ya están de alguna manera siendo llamados en la atención del apóstol Pablo, en el amor de Cristo, por supuesto. Ahora, Pablo quiere asegurarse, ¿verdad?, mostrar y aclarar, ¿verdad?, que sus testimonios sigan transparentes e íntegros en esta congregación. Aquí él nos va a mostrar cómo él respeta los principios que acaba de enseñar. ¿Cuáles principios? Del capítulo 8, especialmente los del capítulo 8. Él hace como, terminando el capítulo 8 y entrar al capítulo 9, es como él mismo utilizándose como un ejemplo de cómo se practica esto de no ser piedra de tropiezo, el no hacer caer a los hermanos, el no arruinar la vida espiritual de algún hermano o hermana en Cristo. Él mismo dice, ok, voy a aprovechar algo que ustedes están haciendo, algo que ustedes la están embarrando, entre tantas embarradas y problemas que ya tenía la iglesia de Corintios. Entonces dice, mire, yo les voy a enseñar, mire, aquí hay un problema que ustedes están teniendo conmigo. Ustedes están hablando en contra mía y yo no estoy presente, ¿no? Vamos a aplicar esto, ¿verdad? Vamos a aplicar la palabra de Dios como debe ser, ¿verdad? Y yo voy a ser el monigote, yo voy a ser el muñeco, yo voy a ser ahí el punching ball, ¿verdad? Yo voy a ser la persona que ustedes le van a dar. Ok, ustedes le dan, ¿ya? Y ustedes van a ver cómo yo reacciono, ¿no? Esto es muy importante. Ustedes me han estado dando, pero ahora yo por escrito les voy a mostrar en el amor del Señor cómo uno debe reaccionar. Yo soy el apóstol Pablo, tengo toda la autoridad, tengo todos los atributos, tengo la doctrina, soy el fundador de la iglesia ahí en Corintio, ¿ya? Así que ninguno de ustedes me va a venir a mí a querer decir lo que hay que hacer. Pero él no lo dice de esa manera. Mire, yo puedo hacerlo de esa manera y callarle la boca a todos ustedes de una sola, ¿ah? Pero mira, vamos a manejar el asunto porque aquí hay hermanos que son débiles en la fe. ¿Ya? Yo soy su hermano mayor en la fe, yo soy el apóstol Pablo, yo soy el fundador de esta iglesia. Pero miren cómo yo voy a manejar el asunto. Y todo lo que les he enseñado en el capítulo 8, ¿verdad?, lo voy a aplicar. ¿Pero para qué? Para que ustedes también aprendan a aplicarlo en su vida. Ahora, ojalá, mis hermanos y mis hermanas, no vamos a alcanzar a cubrir los 18 versículos en esta noche, porque es mucho, ¿ok? Pero ojalá usted, como yo, pues achiquemos, como que dice, ¿no?, arruguemos un poquito el corazón y escuchemos la voz del Señor, ahí en 1 Corintios capítulo 9, ¿ok? Entonces, en toda esta sección que va del verso 1 al 18, Pablo discute, imagínense, discute algo que no tenía que discutir, ¿ah? Algo que no tenía que discutir. Por ejemplo, si usted va al doctor, o usted va donde el abogado, o usted va donde un juez, o usted va donde el presidente de la república, usted va y le dice, señor presidente, ¿y usted por qué dijo esto? ¿Quién se cree usted? O señor abogado, ¿por qué usted dijo esto? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué me cobra esto? O señor doctor, ¿por qué usted me está prescribiendo esta medicina? ¿Y por qué me está dando este tratamiento? ¿No le parece que usted está equivocado? Muchos de nosotros no lo decimos, pero lo procesamos de alguna manera en la mente. Y saben, nuestra naturaleza humana hace exactamente lo mismo con el Señor. Ahora,
Yo no estoy diciendo aquí, hermanos, no me malinterprete, porque la Biblia no enseña eso, que yo tengo que tragarme todo lo que me dicen. Aún porque es un profesional, aún porque es una persona en autoridad, ¿verdad? Pero a veces, ¿verdad? Como en este caso, no había ninguna base sólida para que los hermanos estuvieran hablando contra el apóstol Pablo. Todo era murmuración. No había evidencia, todo era un parecía. ¿Alguna vez ustedes se han equivocado con eso? Parece que tengo la razón, parece que él está equivocado o ella está equivocada. Y uno va con todo lo, como que dice, con todos los leones, ¿no? Hasta que ya se presentan las evidencias, se hace la aclaración, se conversa y todo sale a la luz. Eso es lo que quiere hacer el apóstol Pablo aquí, ¿ya? Que aprendamos, ¿verdad? En cierto sentido, como él lo hizo, a controlar nuestro temperamento y descansar en el Señor, ¿no? Porque Dios es el que saca todas las cosas a la luz. Ahora, Dios también nos da a nosotros, ¿verdad? Siempre va a haber una oportunidad donde nosotros podemos presentar pues, nuestro argumento, nuestro pensamiento, nuestras razones o lo que usted quiera. Pero hay un método, ¿no? Hay un método. En el mundo la gente tiene su método, ¿no? ¿Ah? La gente, pues, si lo quiere cuestionar a usted, pues le meten la cuchillada de frente y por la espalda. Hablan de frente y espalda suyo. ¿Ah? Y si quieren aclarar las cosas, se arremangan los puntos, ¿verdad? Son muy conflictivos, las personas que no tienen a Cristo son muy conflictivos. Y como diría el apóstol Pablo y los apóstoles en general, pues hermanos, nosotros no tenemos esa costumbre. ¿Ah? ¿De acuerdo? Nosotros no tenemos esa costumbre. Entonces vamos a leer los versos 1 al 18, ¿no? Comenzando con el verso 1, por supuesto. Vamos a darle así una lectura rápida para que tengamos todo el contexto. ¿Amén? Todo el contexto, mis hermanos. Y de ahí pues entramos ya a versículo por versículo, palabra por palabra, ¿verdad? Frase por frase, como es la predicación expositiva, donde realmente uno, si quiere aprender la palabra del Señor, ese es el mejor método para estudiar la Biblia. Muy bien, todos tienen ya 1 Corintios capítulo 9, ya lo he repetido 20 veces, así que me imagino que ya. Yo no sé cómo ustedes tienen tanta paciencia, ¿no? Conmigo. Bueno, hermanos, dice, del 1 al 18 nada más, dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con vosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que segaremos de vosotros lo material. Parece que se olvidaban del cumpleaños del apóstol Pablo, no le hacían ni regalos. Me hizo pensar en eso, ¿no? Dice, verso 12: si otros participaban de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. ¿Sí ven? Aquí está la conexión, y este versículo es epicéntrico para conectar, y ese eslabón, con lo último del capítulo 8. ¿Ah?
no abusar de su derecho. Esa es una palabra clave que vamos a ver durante todos estos estudios. A veces nosotros como cristianos abusamos de nuestros derechos. Y a veces también en la vida abusamos de algunos derechos que tenemos, que Dios nos ha dado, ¿verdad? Ser padre, ser jefe, ser el empleado clave de la compañía, etcétera, ¿no? Ser jefe de enfermería o lo que sea. Tenemos, ¿verdad? Ser abuelo, ¿no? Usted viene y usa su derecho, ¿no? Para imponerse. El apóstol Pablo dice, no usa mi derecho. Porque no es costumbre, escuchen bien, no es costumbre de nosotros los cristianos, otra vez, abusar de nuestros derechos. Pero pastor, ¿en qué reino nos hemos metido entonces? Porque yo aprendí que tengo que hacer prevalecer mis derechos. Tengo que ser un buen comunista. No, tengo que ser un buen político. ¿Ya? Tengo que hacer prevalecer mis derechos. ¿Acaso no te enseñan eso en la escuela? ¿Acaso no te enseñan eso en la casa? Mi papá me lo enseñó. Primero tú, segundo tú, tercero tú, me dijo. Hasta que uno aprende y se encuentra con Cristo, ¿no? Y se da cuenta que Cristo es el primero, el segundo, el primero y el último. Y en el medio, ¿no? Por algún lado, en alguna colita estás tú por ahí. ¿Ya? Pero los cristianos, hermanos, no tenemos esa costumbre de abusar de nuestro derecho o derechos. Más bien, como cristianos, y seguimos el ejemplo del Señor Jesús, ponemos nuestro derecho a un lado. La cruz, miren Cristo. ¿Acaso Cristo no tenía el derecho de que los ángeles lo socorrieran? ¿O el derecho de bajarse de la cruz? ¿O el derecho de por último de no morir por nosotros? Y pues Él no era el pecador, éramos nosotros. Renunció a sus derechos. En eso tenemos que aprender bastante. Y este capítulo del apóstol Pablo nos va a enseñar esa doctrina, hermano. Así que yo sé que de ahora en adelante este va a ser el último miércoles que los voy a ver, así que no hay problema. Pero espero que no. No nos vamos a poner fatalistas. ¿En qué versículo nos quedamos? ¿En el 12 o en el 13? El 12. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos. ¿Qué cosa dice? Lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Se ve que ese es todo el capítulo 8. Es todo el capítulo 8. Y es todo el capítulo 14 de Romanos. Capítulo 14 y capítulo 15 de Romanos. La sólida doctrina práctica de cuidar al hermano débil en la fe. No hacerlo tropezar, no hacerlo caer, no arruinarle la vida o que él siga creciendo en la santidad con el Señor, que vaya dejando su pecado o que vuelva a la vida pagana y confíe más en sus costumbres porque no vio buen testimonio en la iglesia del Señor o en algún cristiano. Ok, verso 13, tenemos que ir hasta el 18. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahora, algunos han agarrado este versículo, ¿no? y este vivan, ¿no? Lo han así como que aumentado, ¿no? Vivan abundantemente y en una manera no vergonzosa realmente, ¿no? Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Aquí me encanta esto, mira cómo él renuncia a sus derechos, ¿ah? Esto es algo, hermano, que ustedes deben subrayar ahí en su Biblia. Mira cómo el apóstol Pablo renuncia a su derecho. Porque ¿qué dice? Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál era su gloria? Hacer prevalecer sus derechos. Y él dice, no, aunque yo pierda, yo no prefiero morirme antes de que hacer prevalecer mi derecho y alguien caiga, alguien tropiece, alguien se arruine la vida. Este capítulo, hermano, parece así como medio aburridón porque habla sobre el apóstol Pablo y de sus finanzas y de sus cosas. No, hermano, esto está lleno de contumio.
Esto es un caldo de patas, pero de esos que vivió 3 días. ¿Han comido caldito de patas, no? Se los recomiendo. Mi esposa lo hace muy rico. El hermano Jairo no se lo recomiendo porque le queda un poco salado. Verso 16, ¿verdad? Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Esto es para todos los creyentes, hermano. Esto no es para todos, no es solo para el apóstol Pablo. Ay de nosotros que no digamos algo del Evangelio. Siempre estamos calladitos, no digamos nada del Señor. Ay de mí, dice, si yo me quedo callado. Wow. Ahora, verso 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. El verso 18. ¿Cuál? Pues es mi galardón que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Ahora, después ya vamos a ver qué significa exactamente eso en detalle, ¿verdad? Entonces vamos al verso 1. Verso 1 y verso 2, que serían los que, y 3 que vamos a alcanzar a estudiar hoy día. No vamos a alcanzar a descubrir todo, porque la introducción de este capítulo, como ustedes ya vieron, es muy, pero muy importante, tiene mucho peso para nuestra vida práctica en el Evangelio, en la vida diaria. Ok, vamos a comenzar con el verso 1. Alguien lea, me van a ayudar, hermano. Cada vez que vamos con un versículo, ustedes me ayudan a leerlo. El verso 1, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 1 de capítulo 9? Cualquiera lo lea, cualquier versión de la Biblia que tenga. Léalo en voz alta porque estamos grabando, ¿ok? 1 Corintios 9, 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Ok, ¿cuántas preguntas? Rapidito, cuéntenlas rápido. 4 preguntas. Me encanta esta técnica de la... Ustedes sabían que el Señor Jesús siempre cuando hablaba con preguntas. Y si alguien le hacía una pregunta, él le contestaba con una pregunta. Esto es una muy buena técnica. ¿Y tú por qué haces esto? Entonces Jesús le decía, ¿y por qué tú crees que lo hago? A mí me encanta usar ese sistema, ¿verdad? Porque hace que la gente piense, que la gente tenga su propia convicción, la gente tenga su propio criterio, ¿no? Que reaccione. Ok, comenzando con estas 4 preguntas, establece la base de su autoridad para decir lo que tiene que decir en este caso donde lo están acusando al apóstol Pablo, aun cuando es el fundador de la iglesia, ¿no? Y orientar cómo aclarar a los hermanos quién es Él en Cristo Jesús y lo que ha hecho para la obra del Señor y su iglesia. Ahora, los apóstoles, como ustedes saben, fueron los primeros discípulos del Señor Jesús. Fueron confirmados y reconocidos porque participaron de la resurrección del Señor Jesús. Estuvieron con Él, anduvieron con Él y en su resurrección lo vieron. Esa era una señal de ser un apóstol. Ahora, para ser un apóstol, ese era el requisito fundamental. En estos días, entonces viene la pregunta, ¿y por qué hay gente que se llama apóstoles? Más adelante vamos a explicar un poquito más en detalle de este conflicto teológico que se ha metido, ¿verdad?, en la iglesia del Señor. Les acorto y les hago un resumen. Nosotros no creemos que existen apóstoles actualmente, porque para que haya un apóstol, una de las señales es que haya estado o haya visto al Señor resucitado. Y el apóstol Pablo fue el último que lo vio, ¿no? Entonces, cada una de estas preguntas que hace el apóstol Pablo son irónicas, ya que la respuesta a cada una de ellas es una respuesta positiva. ¿Cuáles son las preguntas? Pregunta número 1. La respuesta es sí. ¿Cuál es la pregunta número 2? ¿No soy libre? Sí es libre. ¿Por qué es libre? O sea, de que él era esclavo. Él era esclavo de muchas cosas, pero nombremos 2 o 3 así rapidito. Del apóstol Pablo. Él era judío, ¿verdad?
fariseo de fariseo, no, era muy legalista. Él fue libre de eso. Pero antes de eso, él fue libre ¿de qué? Por Cristo. Lo mismo que nosotros, libre del pecado. También fue libre de su cultura. Él tenía una cultura mezclada, ¿no? Él era hebreo y griego, de padre griego y madre hebrea. Entonces ustedes se pueden imaginar la cultura que había ahí. Él tenía esas mezclas. Aparte de eso, él tenía un espíritu de orgullo porque no solamente era fariseo era uno de los religiosos más reconocidos de su época, sino que había sido educado a los pies de Gamaliel, que ese era el mejor maestro religioso, ¿verdad?, que había en el judaísmo en aquel tiempo. Y él fue libre de todas esas cosas. ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿No he visto al Señor? Claro que le había visto, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que él vio al Señor? Él siempre contó su testimonio, varias veces contó su testimonio. Cada vez que podía, él contaba su testimonio. Por eso nosotros siempre, hermano, cada vez que podamos, tenemos que contar y compartir el Evangelio, comenzando con compartir nuestro propio testimonio de conversión, ¿no? Ustedes saben, yo a las 12 de la noche, a 600 kilómetros de mi casa, leyendo la Biblia, ¿verdad?, fui convertido a Cristo. Nadie me predicó, simplemente el Señor me convenció de juicio, justicia y pecado, y yo me puse a llorar. Y yo no sabía por qué estaba llorando. Lo único que me venía a mi cabeza era lo que me había dicho mi papá: los hombres no lloran. Yo estaba llorando, pero no podía parar de llorar. Pero no porque me dolía algo, ¿verdad?, sino porque era la convicción que tenía de ser un pecador. Nunca la había experimentado, aunque siempre había ido a la iglesia y había recitado el Padre Nuestro, los Ave María y todas esas cosas, y había confesado mis pecados, que muchas veces eran pura mentira, con el sacerdote, ¿verdad?, porque te obligaban a hacerlo. Pero nunca había tenido esa tristeza, esa convicción, ese sentido de que, como explicamos el domingo pasado, ¿verdad?, como un fiscal y un juez te dicen: mira, estos son los cargos, estas son las evidencias, está bajo condenación. Ese era Cuando yo comparto esto con la gente, mucha gente se queda así como diciendo: ¿de qué está hablando? Y preguntan. Entonces ahí uno tiene la oportunidad de hablarles del Señor Jesucristo. Ok, entonces los apóstoles fueron los primeros discípulos del Señor Jesús, fueron confirmados y reconocidos y participaron de la resurrección del Señor Jesús. Ahora, también los apóstoles fueron quienes pusieron el fundamento y el fundamento y lo que sería lo que edificó a la iglesia del Señor Jesucristo. Un apóstol es un enviado, uno que da orden, uno que ha recibido órdenes específicas y es un embajador de Cristo. En esto tenemos que recordar lo que nos dice el libro de Efesios. Vamos a leer rápidamente Efesios capítulo 2 para que nos demos cuenta a quién estaban los hermanitos y las hermanitas de la iglesia, a quién le estaban tirando, a quién estaban acusando, ¿no? No era otro hermano, ¿no? Era el que había fundado la iglesia, ¿no? Y parecía que tenían ellos todo el argumento y todo la evidencia y las acusaciones y las pruebas, ¿verdad?, para hablar mal del apóstol Pablo. Mire qué dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Verso 20, esta es la clave, ¿no? Pero tengo que leer todo para tener el contexto. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que los apóstoles enseñaron, desde el libro de los Hechos para adelante, bueno, también queda incluido Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Ahí está la doctrina, ahí está toda la teología y la base de nuestra fe, el fundamento, ¿no? Por supuesto, Cristo es el fundamento, pero lo que hacen ellos es que lo exponen o lo desglosan o lo aplican a las diferentes áreas de la vida de la iglesia y del creyente. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles
y profetas o predicadores, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es la piedra principal del ángulo? Es una piedra que se pone, ¿verdad? Después de encontrar un buen cimiento duro, es donde se levanta un edificio, ¿no? Eso es lo que hacían los romanos. Ponían esa piedra ahí y sobre ahí empezaban a poner columnas, paredes, lo que sea. En este caso es el Señor Jesucristo la base realmente. Sobre eso, dice que los apóstoles, sobre Cristo, ellos edifican toda la teología y toda la doctrina. Entonces, cuando había algún problema en la iglesia, había algún conflicto, siempre recurrían ¿a qué? A una cosa que se llamaba la didaqué. ¿Qué era la didaqué? La didaqué, es una palabra griega que significa enseñanza, era la enseñanza apostólica. Pero quedó con ese nombre. Vamos a la didaqué, decían, ¿no? Pero se refería, vamos a la enseñanza apostólica a revisar lo que nos están diciendo. Mira, aquí me están diciendo que eso que está diciendo aquí este maestro de la escuela dominical no es bíblico. ¿Cómo sabemos que eso? Acuérdense que ellos no tenían la Biblia, ¿no? Los rollos del Antiguo Testamento estaban en el templo y no se habían ¿impreso se dice? Sí. No, o imprimido. Impreso para todo el mundo. Eso solamente estaba en el templo. Y los que lo leían eso eran los profesionales religiosos nada más. El Nuevo Testamento no existía como ahora, que tenemos una sola Biblia, tenemos toda la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo hacían ellos para decir, oye, esto es verdad, esto es mentira? Entonces, ellos recurrían a la didaqué. ¿Anotaron? Anote eso. Didaqué. ¿Cuál era la didaqué? ¿Qué era la didaqué? Enseñanza apostólica. La enseñanza apostólica, sí. La palabra se traduce literalmente del griego enseñanza, pero implicaba enseñanza apostólica. Entonces dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal ángulo. El verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia es el templo ahora, no las paredes, no el templo de Jerusalén. Por eso, a veces nosotros es interesante, ¿no? Decimos, vamos a la iglesia, pero en la mente de nosotros es, ¿a dónde? Vamos al Fellowship Hall, aquí. Estamos yendo al templo, ¿no? O en el caso judío, a la sinagoga. Pero nosotros somos las piedras vivas, nosotros somos el templo, dice la palabra de Dios. Nosotros individualmente, aún fuera de este lugar, cada uno de nosotros, lo vamos a ver también en unos capítulos más adelante, es templo del Espíritu Santo. Y cuando la iglesia se reúne como congregación, también es templo del Espíritu Santo. Ese edificio espiritual, del cual está hablando aquí, tiene por base la piedra angular que es Cristo. Y lo que se edifica, todas las doctrinas, toda la teología, toda la enseñanza, toda la predicación, está basada ¿en qué? En la Biblia, por supuesto. Ahora, ¿quién usó e inspiró el Espíritu Santo para escribir la Biblia? Los profetas y los apóstoles. O sea, cualquier cosa, cualquier problema, vamos a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ya no tenemos vivo al apóstol, pues. Tenemos que ir a la palabra del Señor, a la doctrina de los apóstoles. Verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, Pablo afirma que él es el apóstol, que él es libre y que va a usar su libertad en la manera correcta. En una manera práctica con ellos, por el problema que lo están acusando a él de aprovecharse, vamos a decir así, de las finanzas de las iglesias, lo cual vamos a ver que no es verdad. Señor, y que abrió la iglesia. Ahora, esto tenía que estar claro en la iglesia de los Corintios. Por eso dice, y continúa el argumento en el verso 2. Alguien vaya preparándose para leer el verso 2. A Pablo no le importa que para otros, en este caso los inconversos, él no sea reconocido como apóstol. ¿No?